Saludos a todos. Quien les habla, mi nombre es Jonathan Joel, soy estudiante de Derecho. En este video vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el derecho? Compartiendo el concepto de lo que es el derecho, no en un sentido plano, sino en un sentido más desarrollado, más completo, explicando el porqué de esa definición palabra por palabra. Y para los que ven por primera vez mis videos, soy de explicar primero la parte teórica, luego un par de ejemplos y finalmente la conclusión de todo lo explicado. Sin decir nada más, comenzamos con este video. Según la clásica definición de derecho, o su concepto en un sentido plano que usualmente lo manejamos todos los estudiantes de derecho, incluso algunos abogados, es: el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. O mi propio concepto, que el derecho es un sistema de normas jurídicas determinadas por el Estado, que es de carácter obligatorio con la finalidad de regular las conductas humanas dentro de una sociedad conforme a justicia. Son conceptos clásicos o conceptos en un sentido plano que se puede utilizar para un examen o para una opinión. Sin embargo, para una primera vía de acercamiento, para entender mucho mejor la definición de derecho, me ayudaré del maestro Víctor García Toma, de su libro Introducción al Derecho, Constitución y Sistema Jurídico, quien define el derecho de una manera más desarrollada, más completa. Pero antes de analizar el concepto de derecho según el maestro Víctor García Toma, primero hay que saber de dónde proviene la expresión derecho, es decir, su etimología. La voz latina ius, iuris, de las que provienen varias palabras como justicia, jurídico, jurisprudencia, juridicidad, entre otros, y cuando se hace referencia a justicia se entiende como el valor ideal al cual debe inclinarse el derecho. Cuando se hace referencia a lo jurídico se entiende como el adjetivo que denota la cualidad de un orden obligatorio. Cuando se hace referencia a la palabra jurisprudencia se entiende como el derecho pronunciado por los jueces. Cuando se hace referencia a la juridicidad se entiende como el acto de decir el derecho, con lo que los romanos designaban al derecho y que tendrían por finalidad unir a la sociedad mediante un cuerpo o conjunto de normas jurídicas. La palabra ius deriva de la voz sánscrita iu, que significa ligar, unir, vincular, constreñir. Se afirma también que ius proviene de las palabras latinas iuvare, que significa ayudar, y iungare, que significa uncir, o iugum, que significa yugo, nombre de una madera que se usa para unir por la cabeza a los bueyes que tiran de un arado a fin de que caminen en forma recta. En ese sentido, la voz latina ius es el antecedente de la expresión derecho. Sin embargo, la palabra ius fue sustituida por la palabra vulgar bajo latín directum, que significa conducir, guiar o llevar rectamente una cosa a un lugar determinado sin desviarse o torcerse. También se dice que provienen del bajo latín dirigere, que significa o se entiende como la ordenación a una pauta o norma. Entonces, consiguientemente, diremos que la palabra derecho proviene de las voces latinas directum y dirigere, que se entiende a no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Por ejemplo, si la ley te dice no mates a otra persona, es porque tú tienes que seguir ese sendero señalado por la ley. Porque si te desvías yéndote por el otro camino, acabando con la vida de la otra persona, vas a ser sancionado con una pena. Entonces, teniendo ya claro su etimología de la palabra derecho, ahora vamos a analizar el concepto de derecho
según el maestro Víctor García Toma, que lo define de la siguiente manera. El derecho es un conjunto sistemático de principios, reglas y decisiones jurisdiccionales con determinación coercible adscritas a un ordenamiento conjunto de estos emanados del Estado, en donde se hace referencia a las conductas humanas en relación intersubjetiva, pasibles de asignarles derechos y obligaciones, ello con vocación de plasmar ámbitos de justicia y paz social. El maestro primero comienza definiendo que el derecho es un conjunto sistemático. La pregunta es, ¿por qué no solo decir que es un conjunto de principios, reglas y decisiones jurisdiccionales? ¿Por qué el maestro en su libro señala que el derecho es un conjunto sistemático? La respuesta está en el significado de la palabra conjunto y de la palabra sistema. ¿Qué se entiende por la palabra conjunto? Se entiende como una agrupación de diferentes elementos que comparten ciertas características entre sí. Y cuando nos han enseñado matemática, nos enseñaron que los conjuntos pueden estar conformados por personas, números, colores, letras, etc. Por ejemplo, el conjunto A está conformado por las letras M, N, P y T, y que el conjunto B está conformado por las letras N, P, Q y S. Como podemos ver, los conjuntos A y B comparten los elementos de N y P. Esas letras son sus únicas relaciones. Sus demás elementos como M, T, S, Q no tienen ninguna relación entre sí. Por eso se dice también que en un conjunto no necesariamente se tiene que relacionar sus demás elementos entre sí. En cambio, se denomina sistema al conjunto de reglas o elementos que se relacionan entre sí para una misma función. Por ejemplo, hablemos de un sistema eléctrico ventilador. Para que ese sistema eléctrico ventilador funcione, va a estar conformado por un enchufe, por un cable, por un motor, por hélices y por una jaula. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ventilar el ambiente. Tú ya no vas a decir, el conjunto A está conformado por cable, enchufe, y el conjunto B está conformado por cable, motor, hélices y jaula. Y la única relación que tienen son los cables. Eso es cuando hablas solamente de un conjunto, pero en un sistema te refieres a un conjunto de elementos de manera general y todos se relacionan entre sí para una misma finalidad. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, conforme al semestre que van a ir avanzando en la universidad, el derecho es amplio, cuenta con diversas ramas, como el derecho penal, el derecho civil, laboral, administrativo, tributario, constitucional, procesal, entre otras ramas del derecho. Pero todos se relacionan entre sí para una misma finalidad, que es alcanzar la justicia y la paz social. Por ejemplo, el derecho penal se puede relacionar con el derecho tributario para analizar delitos tributarios. O puedes relacionar el derecho penal con el derecho procesal penal y con el derecho constitucional y procesal constitucional para analizar, por ejemplo, que qué derecho se le ha vulnerado a Juan cuando lo detuvieron, y si yo como abogado defensor de Juan puedo interponer, por ejemplo, un habeas corpus o quizás una tutela de derechos. Por eso es que el derecho no es ni puede ser un conjunto de normas jurídicas con ciertas características, porque el derecho es una disciplina de carácter general, porque no solamente se va a relacionar con los principios o normas que son determinados por nuestros legisladores, sino también se va a relacionar con las decisiones jurisdiccionales que emiten los jueces. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se dice que es un conjunto sistemático de principios, reglas y decisiones jurisdiccionales? En cuanto al primer punto, es un conjunto sistemático de principios que se entiende como las ideas, postulados éticos o criterios fundamentales básicos, positivizados o no, que condicionen
u orientan la creación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico, escrito y consuetudinario. Tenemos varios principios, por ejemplo, el principio de la buena fe, el principio de no hacer mal a nadie, el principio de dar a cada uno lo suyo, el principio nadie puede ser condenado sin ser oído, entre otros. ¿Cómo funcionan los principios en el derecho? Por ejemplo, el principio que señala que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si nosotros nos ubicamos en el artículo 1168 del Código Civil, que te señala lo siguiente: obligación facultativa. La obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. ¿Qué nos quiere decir este artículo? ¿Qué nos quiere dar a entender este artículo? Nos da a entender que son aquellas en las cuales se sabe qué es lo que debe el sujeto deudor y el sujeto acreedor sabe lo que se le debe. Por ejemplo, el pintor no vende nada en su país y lo vendió en otro país, y al regresar hay un coleccionista que quiere comprarle una pintura y el pintor le dice: no tengo pinturas y no estoy pintando. Sin embargo, está a unos meses de pagar los impuestos y no tiene dinero. ¿Qué hizo el pintor? Le pidió prestado al coleccionista el dinero que necesitaba para pagar sus impuestos, y el coleccionista le dijo: me pagas en 60 días. Y si en 60 días no me puedes pagar con dinero, me puedes pagar con una pintura suya, y con eso le damos todo por pagado. ¿Cuál es la obligación principal allí? Pagar la deuda. ¿Cuál es la prestación accesoria? Hacer una pintura. ¿Qué es lo que el sujeto acreedor puede reclamarle al sujeto deudor? El dinero. El día del pago, ¿qué se le puede entregar? O mejor dicho, el día del pago, ¿qué le puede entregar el sujeto deudor al sujeto acreedor? ¿El dinero o el cuadro? La pregunta es: ¿qué pasa si el acreedor le dice: te perdono los $20,000, ya no me pagues los $20,000? ¿Qué pasa con el pintado del cuadro? Ya pintó el cuadro. Ahí aplicas el principio que señala: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación principal se extingue, la obligación accesoria también se extingue. O por ejemplo, el principio de la buena fe en el derecho laboral. Este principio implica el deber de comportarse con lealtad más allá de lo estrictamente acordado en el contrato. Por ejemplo, A me contrata para que me dedique a embolsar medicinas, en cada bolsita 10 pastillas, pero no lo hago, eso me lo guardo por ahí para luego venderlo y sacar mi provecho, y mejor mi propio beneficio. Esto quiere decir que estoy incumpliendo mis obligaciones, estoy quebrantando la buena fe laboral y producto de mi conducta puedo ser despedido. Entonces, estos principios generales del derecho, ya sea que estén positivizados en alguna norma o no, nos orientan a interpretar de una mejor manera el ordenamiento jurídico, y estos principios los puedes relacionar con las demás ramas del derecho. Por ejemplo, este principio de la buena fe lo hemos visto en el derecho laboral. También este principio de la buena fe lo puedes aplicar en el derecho tributario, como también en el derecho civil y entre otras ramas del derecho. Ahora nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué es un conjunto sistemático de reglas que hace referencia a las normas? Primero, la palabra norma o regla son usadas como sinónimas para indicar la directiva conforme a la cual debemos orientar nuestra conducta. Y a lo largo de la historia se ha demostrado que en los grupos humanos se tenía la necesidad de regular conductas. Por ejemplo, ¿cómo se regulaban las conductas antiguamente? Con la ley del más fuerte. Las personas han intentado siempre regular, controlar o poner un límite a las conductas humanas.
No obstante, la ley del más fuerte no era la única ley que regulaba las conductas humanas, sino también se controlaba las conductas por la ley del Consejo de Ancianos o la ley del más viejo, que a ellos se le conoce con el nombre de gerontocracia, como también se regulaban las conductas humanas con la ley de los dioses, que a ellos se le conoce con el nombre de teocracia. Todo ello para generar un clima de paz y tranquilidad social. Y conforme va pasando el tiempo, la sociedad se pregunta, ¿quién debe dar leyes que regulen las conductas humanas? Y hubo varios filósofos que intentaron dar respuesta a la interrogante, como Thomas Hobbes en su obra Cumbre, El Leviatán, John Locke en su obra Dos ensayos sobre el gobierno civil, y Juan Jacob Rousseau, que mediante su obra El contrato social propuso señalando lo siguiente: para regular las conductas o comportamientos de los ciudadanos en una sociedad, efectivamente es el Estado, con la finalidad de dictar leyes que brinden paz con justicia social. Mediante ese contrato social, tú al Estado le has entregado tu libertad, abandonas el derecho a la libertad absoluta y entras a la libertad relativa donde hay límites a tus conductas, porque lo has dispuesto a disposición del Estado. ¿El Estado qué hace a cambio? Te va a cuidar, te va a proteger, entonces el Estado empieza a hacer leyes. El Estado es el que empieza a regular muchas cosas. Es un acuerdo entre el Estado y el ser humano. Es decir, nadie firma, no hay un contrato donde se firma, es una situación, podría decirse, tácita, implícita. El Estado te otorga ciertos derechos a cambio de abandonar tu libertad. Antes de este contrato social, tú podías matar y no había nada, no había problema. Ejercías tu derecho a la libertad, pero de pronto el Estado dice, no, un momentito, ahora matar es delito. La libertad se sintió restringido, pero a cambio de eso lo propuso un límite. ¿Y por qué se le pone un límite a la conducta humana? Porque el ser humano es eminentemente social y en una sociedad se generan relaciones que es necesario ordenar mediante un conjunto de normas. Y hay diferentes tipos de normas y no todas son de interés para el derecho. Existen muchas clasificaciones como, por ejemplo, las normas sociales, las normas religiosas, tenemos las normas jurídicas, las normas morales, entre otros. Lo que le interesa al derecho son las normas jurídicas determinadas por el Estado, como en el ámbito civil, en el ámbito penal, laboral, tributario, financiero, societario, constitucional, entre otras ramas del derecho. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de otorgarte tus derechos, obligaciones y también la de regular conductas dentro de una sociedad. Por ejemplo, ¿dónde encuentro cuáles son mis derechos? En nuestra Constitución Política del Perú. Por ejemplo, tienes el artículo 1, tienes el artículo 2 que cuenta con 24 incisos y el artículo 3. ¿Cuáles son mis obligaciones? Por ejemplo, derecho tributario, pagar el impuesto a la renta. ¿Qué conductas no debo de realizar? Derecho penal, parte especial, delitos. No matar a otra persona, no manejar en estado de ebriedad, entre otros. Entonces, el derecho, o mejor dicho, al derecho solo le importan las normas jurídicas, porque viene a ser el enunciado o la descripción de un comportamiento a través de una reglamentación elaborada por la autoridad competente, que es el Estado, donde se señala cuáles son las consecuencias jurídicas si desobedeces la norma y la sanción que de ellas se producen y se derivan. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se dice que es un conjunto sistemático de decisiones jurisdiccionales? Como dice el doctor Aníbal Torres en una entrevista en LP Pasión por el Derecho, no se ha entendido en nuestro país que el derecho es una ciencia eminentemente práctica, que todo lo que se enseña en la universidad es para aplicarlo allí en la práctica, y es eminentemente interpretativa, porque la sociedad cambia, la sociedad evoluciona, también el derecho se tiene que adecuar a esa realidad, no necesariamente cambiando las leyes, modificando las leyes, derogando las leyes y dando otras, sino fundamentalmente a través de la jurisprudencia,
Por eso es que el derecho es interpretativo. Por ejemplo, el Código Penal, en el artículo 427, que nos habla sobre el delito de falsificación de documentos, antes de la jurisprudencia 1121-2016 Puno, se tenía dos interpretaciones. Cuando en una parte del artículo 427 del Código Penal de su enunciado señala si de su uso puede resultar algún perjuicio. Entonces, de ese enunciado se dieron dos interpretaciones. La primera postura entiende que la norma no dice si de su uso resulta algún perjuicio. Es parecido, pero no es lo mismo. Si dijera de su uso resulta algún perjuicio, sería un requisito indispensable que efectivamente el documento haya causado un cambio en el mundo exterior. Pero como consigna, si de su uso puede resultar algún perjuicio, estamos hablando de la simple posibilidad y basta que haya puesto en peligro aquel bien jurídico protegido. Eso es la primera postura. La otra postura lo entiende de la siguiente manera: que toda falsedad material, que toda falsificación que se haga o toda adulteración que se haga exige un resultado dañino, y si no había ese resultado dañino, solo quedaba en grado de tentativa. No había delito, lo cual esa postura ha cambiado conforme a la casación 1121-2016 Puno, que señala como doctrina jurisprudencial vinculante para todo el país que para que se consuma el delito no se exige la materialización de un perjuicio, siendo suficiente un perjuicio potencial que haya tenido la intención, y en tal medida no se acepta la admisión de la tentativa y se queda esta jurisprudencia con la primera postura. Por eso es que el derecho es una ciencia eminentemente práctica e interpretativa, porque la sociedad evoluciona y el derecho se tiene que adecuar a esa realidad, no necesariamente cambiando las leyes, modificando las leyes, derogando las leyes y dando otras, sino fundamentalmente a través de la jurisprudencia, emitidos por los jueces, como lo hemos visto en el ejemplo del delito de falsificación de documentos. Por eso es que el derecho es interpretativo. Ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Qué nos quiere decir con determinación coercible adscritas a un ordenamiento conjunto de estos emanados del Estado? Primero, el derecho es coercible pero eventualmente coactivo. ¿Qué quiero decir? Es coercible porque consiste en la posibilidad legítima de emplear la fuerza física o coacción en caso de incumplimiento, y se da la coacción cuando no exista un cumplimiento espontáneo de la norma, es decir, en un caso de infracción. Por ejemplo, si la norma penal, artículo 106, homicidio simple, te dice: el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, la norma penal te dice: ¿sabes qué, ciudadano? Si tú terminas quitando la vida a la otra persona, yo, Estado, me voy a encargar de que se cumpla la norma y sea sancionado con la pena correspondiente, obviamente respetando tus derechos. Esa descripción de la norma penal es coercible porque señala que en caso de que tú infrinjas la norma penal, el Estado va a actuar legítimamente aplicando la fuerza física o la coacción del Estado. Entonces, cuando se hace referencia a la coacción del Estado, hablamos del poder legítimo que tiene el Estado para hacer cumplir lo señalado por la norma jurídica a través de sus instituciones dedicadas a promover la conducta socialmente aceptable, haciendo uso efectivo de la coacción legal, como a través de la policía, a través de sus tribunales, a través de las agencias correccionales, entre otros, que es constituido por el Estado para que de esa manera abierta y directa enfrente la especial problemática que se da en la sociedad mediante las normas determinadas por el Estado para poder manifestar su poder legítimamente de reprimir y controlar a las personas. Y ahí tenemos las normas en el derecho civil, las normas en el derecho laboral, penal, tributario, entre otros. En el ejemplo que les acabo de brindar están adscritas al ordenamiento jurídico que viene a ser el derecho penal. Y como un segundo punto, cuando hablamos del Estado,
tenemos que referirnos a los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En el poder legislativo se encuentran los congresistas, y los congresistas hacen leyes. Por ejemplo, en el sistema penal, los congresistas establecen qué conductas van a ser sancionados como delitos. Entonces, el poder legislativo se encarga de establecer delitos y penas, y esta función que tiene el poder legislativo se asemeja con el derecho penal. En cambio, en el poder judicial se encuentran los jueces, las personas que se van a encargar de evaluar, valorar, de decidir sobre la libertad o no libertad de una persona, y ellos se encargan de aplicar la ley. En el ejemplo que les he puesto, el que mata a otro, en ese caso se encargará de aplicar la ley penal, y esto también se asemeja con el derecho procesal penal. En el poder ejecutivo se encarga de hacer cumplir la Constitución, de hacer cumplir las sentencias y resoluciones del poder judicial. Encontramos que, por ejemplo, dentro de este poder legislativo encontramos que se presta la fuerza pública para ejecución de las penas a través del Ministerio del Interior, a través del Ministerio de Justicia. Entonces, esto se asemeja con el derecho de ejecución penal. Y resulta didáctica esta división porque si nosotros decimos las penas son muy altas o las penas son muy bajas para las personas que cometen delitos, ¿dónde estaría el problema? En el poder legislativo. Si nosotros decimos los jueces son corruptos, los jueces deciden sobre lo que quiere la prensa, el problema está en el poder judicial. Si nosotros decimos las cárceles hacen más delincuentes a quienes ingresan, el problema estaría en el poder ejecutivo. Entonces, esta división sirve para eso, para identificar un determinado problema y poder buscar una solución. Y como hemos visto, el poder legislativo es el que se encarga de dar leyes y resoluciones, así como interpretar, modificar o derogar leyes. Por eso se dice emanados del Estado. Por último, nos preguntamos, ¿por qué con vocación de plasmar ámbitos de justicia y paz social? Mediante las normas determinadas por el Estado, lo que se busca o lo que busca toda sociedad es una vivencia armónica y equilibrada, porque en un ambiente de paz los hombres pueden dirigir sus acciones en busca de su desarrollo, y eso se da siempre respetando los derechos de la otra persona. Y cuando he señalado la etimología del derecho y la voz latina ius o iuris, de las que provienen varias palabras y una de ellas es justicia, que es el valor ideal al cual debe inclinarse el derecho, yo escuchaba al doctor Aníbal Torres en una entrevista, en su entrevista en LP Pasión por el Derecho, y comparto su postura del doctor señalaba lo siguiente, que el derecho en el Perú siempre ha servido para beneficiar a una determinada clase social, y eso es precisamente lo que a muchos nos indigna. Hoy en día, la justicia es cuando se enfrentan dos poderes, uno el poder de arriba y el otro el poder de abajo, la gente del pueblo. El que gana siempre es el de arriba, y el que pierde siempre es el de abajo. Y cuando se enfrentan dos de abajo, allí sí encontramos justicia, ahí sí los jueces trabajan bien, pero cuando ya está de por medio la riqueza, pues la cosa ya cambia. Por ejemplo, la gente común nos preguntamos, ¿por qué están libres los expresidentes de tanto que han robado? Porque tienen plata, porque tienen poder, y los otros que son de bajos recursos económicos, por más pequeño que sea el delito que hayan cometido, se están pudriendo en la cárcel. Eso lo entiende todo el mundo. No lo entendemos nosotros los abogados, estudiantes de derecho, porque a veces en las facultades de derecho se deforma mentalmente al estudiante, se lo aleja de la realidad para hacerlo entrar en teorías que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces, podemos decir que el derecho surge allí, en las profundidades de la realidad social. El derecho es para todos, y eso nos han enseñado en la universidad. ¿En qué consiste la justicia?
en dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Si le corresponde al de arriba, hay que darle. Pero si le corresponde al de abajo, también hay que darle. Lo que pasa es que siempre nos hemos acostumbrado a darle al de arriba. En conclusión de todo lo explicado, es que el derecho proviene de las voces latinas directum y dirigere, que se entiende a no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, y se tiene que tener en cuenta la realidad de la sociedad para establecer ese conjunto sistemático de normas jurídicas que van a ser agrupados en diferentes ordenamientos o mandatos determinados por el Estado conforme a justicia para vivir en paz social. Y según el maestro Víctor García Toma, define que el derecho es un conjunto sistemático de principios, reglas y decisiones jurisdiccionales con determinación coercible adscritas a un ordenamiento, conjunto de estos emanados del Estado, en donde se hace referencia a las conductas humanas en relación intersubjetiva, pasibles de asignarles derechos y obligaciones, ello con vocación de plasmar ámbitos de justicia y paz social. Eso es todo, amigos, espero que me haya dejado entender, y si es que hubiera una duda pueden dejarme sus preguntas en los comentarios o ubicarme en mi página de Facebook donde comparto infografías con sus respectivos ejemplos sobre temas de derecho, y pueden dejarme su mensaje, yo encantado de poder ayudarlos en lo que yo pueda. Muchas gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.